Dos fuerzas perpendiculares tienen una resultante de 80 newtons. Si una de las fuerzas es de 64 newtons, calcule la otra fuerza. Y para calcular lo que nos piden, primero vamos a representar las dos fuerzas que son perpendiculares. Un vector paralelo al eje X y otro al eje Y. Ahora, el vector fuerza resultante es el vector que va desde el origen hasta donde termina el último vector. Por otro lado, nos dicen que la magnitud de este vector resultante es de 80 newtons. Y también nos dicen que una de las componentes de este vector tiene una magnitud de 64 newtons. Por lo tanto, debemos de elegir una de estas fuerzas con esta magnitud. Entonces, yo voy a elegir que la componente en Y del vector resultante sea igual a 64 newtons. Y la componente en X es la cantidad que queremos determinar. Como observación, también se pudo haber elegido la componente en X del vector igual a 64 newtons y la componente en Y la cantidad que queremos determinar. En cualquiera de estos casos, vamos a obtener la misma magnitud de la fuerza faltante. Ahora, para determinar lo que nos piden, vamos a usar la siguiente expresión, que nos relaciona la magnitud del vector resultante con sus componentes. Y aquí lo tenemos. La magnitud del vector resultante es igual a la raíz cuadrada de la componente en X del vector elevado al cuadrado, más la componente en Y elevada al cuadrado. Por lo tanto, como nos interesa conocer la componente en X del vector resultante, de esta expresión vamos a despejar esa cantidad, ya que conocemos la magnitud del vector resultante y la componente en Y de este vector. Y al despejar esta variable, tenemos que la componente en X del vector resultante es igual a la raíz cuadrada de la magnitud del vector resultante elevado al cuadrado, menos la componente en Y del vector resultante elevado al cuadrado. Ahora, ya que tenemos despejada esta variable, solo vamos a sustituir las cantidades conocidas. Y tenemos la componente en X del vector resultante igual a la raíz cuadrada de la magnitud del vector resultante elevado al cuadrado, es decir, 80 newtons elevados al cuadrado, menos la componente en Y del vector resultante elevado al cuadrado, es decir, 64 newtons elevados al cuadrado. Y al realizar esta operación, es igual a 48 newtons. Entonces, para concluir, la otra fuerza que buscamos tiene una magnitud de 48 newtons. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y compártelo. Más de este tema en virtual.lat.